Estimados asambleístas, muchísimas gracias primeramente por darme la oportunidad para poder intervenir y me gustaría, por favor, pedir a la Secretaría General que nos ayude con unas láminas que tengo de la presentación, por favor. Muchísimas gracias y un saludo cordial a cada uno de ustedes. De parte de la Confederación de Trabajadores Autónomos del Ecuador y quien les habla, Janet Vallejo. Gracias, señora Vallejo. Bienvenida. Proceda, señor secretario, por favor. Con su autorización, Presidenta, procedemos con la presentación emitida por parte de Vallejo. Hará el uso de la palabra la señora Janet Vallejo de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Pichincha. Ha solicitado que se proyecten unas láminas para acompañar su exposición dentro de esta comisión general, dentro del primer debate del proyecto de ley orgánica de promoción y fortalecimiento del trabajo autónomo en el Ecuador. Vamos a escuchar en los próximos instantes respecto a estos planteamientos que se han sugerido, se sugerirán en los próximos minutos respecto a este único punto en el orden del día de la sesión del Pleno convocada para este día. Estamos en la sesión 793 del Pleno de la Asamblea Nacional en modalidad virtual. El punto que se analiza, único punto de esta agenda, de este orden del día, es el primer debate del proyecto de ley orgánica de promoción y fortalecimiento del trabajo autónomo en el Ecuador. Son varias las comparecencias que se han dado a conocer dentro de esta comisión general. La primera corresponde a Janet Vallejo de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Pichincha. Con 126 asambleístas registrados a través de la curul electrónica, se reinstaló esta sesión del Pleno del Parlamento. Ya podemos observar a través de las pantallas de la televisión legislativa y las redes sociales toda la proyección de las láminas que han sido solicitadas por parte de la señora Janet Vallejo de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Pichincha para respaldar su intervención dentro de esta comisión general. Vamos a escucharla en los próximos instantes. Janet Vallejo, por favor. Estamos a la espera de la intervención de la señora Vallejo dentro de esta comisión general. Queremos escuchar y conocer cuáles son esos planteamientos que tiene por parte de las organizaciones. Como ustedes tienen conocimiento, pues hoy vamos a tratar el tema de los derechos de los trabajadores autónomos, debido a que nuestro sector tiene grandes falencias en cuanto a los derechos y todas las necesidades que en sí tiene el trabajador autónomo. Proyecto de ley de las trabajadoras y trabajadores autónomos. Todos los seres humanos tienen derecho a desarrollarse en condiciones de libertad y en igualdad de oportunidades. Esta es la declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT y Declaración de Filadelfia 2, literal A. ¿Qué es un trabajador autónomo? Es la persona natural o jurídica que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica sin relación de dependencia a cuenta propia, ni no cuenta con un sueldo fijo, asumidas en las grandes ciudades, es decir, convirtiéndose en su propio jefe. Calificativos utilizados para referirse a las personas que desarrollamos esta noble actividad económica sin relación de dependencia, que producimos una economía circulante a diario, más no de ahorros, trabajando más y ganando menos, adquiriendo productos perecibles y no perecibles para el expendio directo, y el trabajo se elabora de día a día en diferentes puntos del país. El Ecuador está ahora teniendo una cantidad de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que enfrentan una situación precaria con bajos salarios y con jornadas laborales extendidas a mayo del 2022, según el INE. ¿Cómo funciona el trabajo autónomo? Se adquiere materia prima para la elaboración de alimentos. Oh, por Dios. Se adquiere materia prima para la elaboración de alimentos domésticamente
productos no perecibles o industrializados de toda clase. El expendio se realiza de forma ambulante, fijos, semifijos, transportación pública, ferias, plataformas, temporales, ocasionales, etc. Trabajos de largas jornadas de 14 a 16 horas diarias y muchos con unos puestos improvisados y no regularizados por los GATS. Como ustedes ven, ahí hay una exposición de las estadísticas de lo que elaboramos cada quien en las diferentes formas de trabajo. Beneficiar las empresas, las industrias, los mercados y supermercados y al final el cliente. Y como resultado total, el Estado. Las empresas, los trabajadores autónomos adquieren productos textiles, plásticos, accesorios tecnológicos, productos naturales, etc. Mercados y supermercados. Se adquieren productos perecibles de primera necesidad para la elaboración de las. Los trabajadores autónomos adquieren productos no perecibles como gaseosas, aguas, confites, lácteos, enlatados, etc. Y el cliente recibe un producto más económico, fresco y el servicio es de forma inmediata. El Estado beneficia de forma directa porque los trabajadores autónomos realizamos la economía global a nivel nacional, mismos que se benefician en patentes, regalías, IVAs y otros. También generamos fuentes de empleo directa e indirecta a través de nuestras compras y ventas que permiten la subsistencia mínima de las familias, lo cual es una obligación del gobierno generar fuentes de trabajo para este sector que es tan importante en el Ecuador. Realidad del trabajador autónomo. Trabajo duro, denigrados, estigmatizados, sin beneficios laborales, sin prestación al IES, recibiendo maltratos de ciudadanos y de autoridades. Realidades. Bajos ingresos, largas jornadas de trabajo, escasa formación académica y deseos de cambiar de actividad. Son algunos de los principales resultados del estudio denominado Una mirada al empleo informal en Quito, realizado por el Grupo Faro y la OIT, actuales por su trabajo antes de la pandemia, desde marzo del 2020. Esos ingresos cayeron a una medida de $145, ahora subsistiendo con menos de $5 diarios. Principales bases de la Constitución que regula los derechos de los trabajadores, pero no se cumple con los trabajadores autónomos. El artículo 33, el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal en base a la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones, juntas y desempeño en un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. El artículo 35, el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconoce todas las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores o autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos de todas las trabajadoras y trabajadores. Artículo 331. El Estado garantizará el derecho de las mujeres, igualdad en acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del Estado, del Gobierno Central y la Asamblea Nacional, los GATS principalmente, frente a los trabajadores autónomos? Representación, represión, estigmatización, denigración e individualizarlos. La Asamblea Nacional, pese a estar reconocidos en los derechos en la Constitución y ser una obligación legal, no han emitido normativas de resguardo de derechos, al menos una vida digna y desarrollo social, que ahora por
por esta presentación que vamos a tener y por sobre todo que vamos a creer que ustedes, señores asambleístas, van a poner su mano y su dedo en el sí para poder aprobar esta ley, ya que es una gran importancia que hace falta para nuestro país a través de esta ley poder generar derechos para cada uno de nosotros. El gobierno dice, no han cumplido con su responsabilidad constitucional frente a los trabajadores autónomos. No cuenta con directrices e institucional para ellos. Las instituciones existentes creen que hacer una feria de vez en cuando, pues ya es un deber cumplido para que los trabajadores autónomos nos sintamos como que completos. No es así. No es correcto. Pese a que la Carta Magna reconoce el trabajo autónomo. Los GATS, represión y posesionar lo que el trabajador autónomo somos, los responsables del desorden, es lo que ellos dicen, que somos los que generamos desorden en la ciudad, que proliferamos la delincuencia, que cuando la responsabilidad legal y el ordenamiento territorial les corresponde a ellos y en cualquier circunstancia. Falta de regulación legislativa a los trabajadores autónomos. El Código del Trabajo omitió regular a los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos al no tener relación de dependencia. Esta norma no nos considera a los trabajadores autónomos. Estamos totalmente fuera de esta norma porque nosotros no tenemos patrón. La Ley de Economía Popular y Solidaria no reconoce a los trabajadores autónomos. Inventan a las unidades económicas populares que si bien pueden tener una buena intención, son más de ya 12, 13 años que esta ley se aprobó, pero nosotros no tenemos nada que ver, es más, no tenemos ni siquiera el conocimiento de qué es lo que hace esta institución o esta ley que se generó a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Tienen dispersas las obligaciones de aportar al trabajo comunitario para escoger. Los GATS con la comunidad norman que tienen la claridad que nada aporta al trabajador autónomo frente a las responsabilidades de los GATS. Como ustedes ven, tenemos ahí una presentación de las estadísticas que el trabajo autónomo no tiene. Por ejemplo, en la seguridad social, el trabajador autónomo no tiene, carece totalmente de la seguridad social. El nivel educativo, el trabajador autónomo no tiene escuela ni colegio por la necesidad de trabajar y mantener a su familia. Por tanto, los derechos que nos hace falta en temas de seguro social, educación, vivienda, salud, es sumamente importante y totalmente urgente porque tenemos mujeres y hombres que están en el trabajo autónomo que ya tienen una edad avanzada de 65 años y no tienen pensión jubilar. Estamos hablando del 70% de personas que no tienen pensión jubilar. Estamos hablando de más del 70% de los trabajadores autónomos que carecemos de todos estos derechos. Señora, dispone por favor de un minuto para terminar su presentación, si es que es tan amable. Muchísimas gracias. No somos sujetos de créditos, primeramente porque no tenemos las garantías que nos pueda referir las instituciones financieras, no contamos con una casa, no contamos con un trabajo fijo, no contamos con tener todo lo que exigen en sí los créditos. Por tanto, en esta ley también necesitamos que se escriba y que se norme el tema de los créditos para los trabajadores autónomos. Como trabajadores autónomos también solicitamos que a través de esta ley se cree nuestra propia institucionalidad, desde donde se genere políticas públicas, trabajadores autónomos. El trabajo informal en el 2020, 2021, 2022 fueron totalmente los ingresos bajando hacia el 2%. No hay cómo subsistir.
es un trabajo que es asambleístas. Es importante, es totalmente urgente que ustedes con esa potestad y como se los llama padres de la patria, ustedes son los llamados a generar esta ley, que estos derechos ya tengamos los trabajadores autónomos a nivel nacional. Imagínense que hay leyes ya generadas, incluso hasta para los perritos, que tienen ley y sobre todo también tienen lo que es la privación de libertad por hacerle daño a un animal que está muy bien. Ahora, digamos, somos seres humanos, somos personas que generamos la economía totalmente en nuestro, no sea totalmente envasada diario. Esa sería mi exposición y agradezco. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Janet Vallejo, de la Confederación de Autónomos. Gracias. Gracias, señora.